las tierras raras son un grupo de 17 metales de la tabla periódica. El escandio y el itrio, más los 15 lantánidos. ¿Los 15? 15 elementos que se llaman lantánidos. Esos 15 más el escandio y el itrio forman las 17 tierras raras. Son metales. A uno no le suena el cerio, pero el cerio es más abundante que el cobre, o que el antimonio, o que el estaño. Y el cerio es una de las tierras raras. O sea, son 17 elementos metales que están en la Tierra. Metales que están en la Tierra. Como el cobre, el oro, es más abundante que el oro, obviamente, la plata o el hierro. ¿Y por qué se llaman raras? ¿Por qué tierras raras? Bueno, se llaman tierras porque en su momento hace referencia a que son óxidos, no son tierras, son óxidos, son metales. Y raras porque en su momento, cuando Mendeleev desarrolla la tabla periódica, no los incluyó porque había dos solamente que estaban descubiertos, el gadolinio y el iterbio, y después con el tiempo se descubrieron las demás tierras raras. Incluso hubo dos, que es el prasiodimio y el neodimio, que costó separarlos. Tienen la propiedad de ser muy semejantes química y físicamente, los 17 elementos. Y no siempre están juntos, me imagino. Siempre están juntos. ¿Todos juntos? No. ¿Sí? Siempre están juntos. Sí, se dividen en tierras pesadas y livianas, pero siempre están juntos. Por ahí enriquecidas en las pesadas y por ahí en las livianas, pero siempre están juntos. ¿Y por qué estamos todos hablando de tierras raras? ¿Dónde están las tierras raras? ¿Qué vínculo tiene con, después vamos a la geopolítica con Fabián Calle, pero con la vida cotidiana mía, tuya o de un televidente que nos está escuchando en este momento? Bien, te hago un poquito de historia. Sí. Hasta el año 90, el único productor de tierras raras era Estados Unidos, con su yacimiento Mountain Pass en San Bernardino, California, el cual visité 2 veces, en los 90 y en el 2020. Y si tenía la aplicación que se había encontrado hasta ese momento era para algo de imanes permanentes, algo de europio en los tubos de televisor color, el rojo de tu televisor, de tu smartphone, lo da el europio. O sea, está en la tele, está en el celular. En la compu, en todo lo que es pantalla. ¿Qué elemento es? Europio. Europio. Sí. De Europa viene el nombre. Y con el transcurso de los años le han encontrado más aplicaciones. Hay muchas aplicaciones, te las voy a ir contando, pero ese es el porqué de las tierras raras. Y apunta sobre todo el uso a una energía verde en cuanto a la transición energética. Bien, ya vamos por parte, porque entiendo que hay muchos usos del militar, probablemente nos explique mucho Fabián Calle también, pero ¿dónde están las tierras raras ubicadas en el mundo? ¿Dónde uno las encuentra? Bueno, las tierras raras en la corteza terrestre es más abundante que el cobre, pero no hay acumulación económicamente rentable para formar un yacimiento. No es tan fácil encontrarlas todas juntas en leyes que justifiquen la explotación. Bien. La mayor reserva se encuentra en China, del año 90 a esta parte. Previo al 90, nosotros empezamos una exploración en San Luis, en la provincia de San Luis. Cuando nosotros empezamos en el 87, el yacimiento de China no estaba todavía. Cuando salió China, copó el mercado y bueno, ahí cambiaron mucho la economía de las tierras raras. Pero el mayor reserva está en China, de ahí sigue Vietnam, después está Brasil. Cerquita. Brasil. Siempre se supo que había unas rocas portadoras de tierras raras que son carbonatitas, bien específicos, son magmas carbonáticos. Y después sigue, bueno, después hay otros países, pero Estados Unidos ocupa como el decimoprimero lugar en reservas. O sea, no está ni en el top 5 de países con mayores reservas. Interesante saber ese dato para después volver con la geopolítica, pero... ¿y en Argentina hay tierras raras? ¿Cómo estamos en ese ranking? ¿Dónde están? Bueno, en el ranking no entramos. No entramos, no. Hay 3, te diría, proyectos proyectos muy incipientes de tierras raras. 3. 2 en Sierra Pampeana, uno en San Luis, que es el que estudiamos nosotros, que es el yacimiento más avanzado, tiene exploración de subsuelo, determinamos reservas,
Y en los laboratorios de nuestra empresa concentramos a nivel de laboratorio sí. Oxalatos e hidróxido de tierras raras, de nivel comercial. Ok. De ahí tenés en Santiago del Estero, sí. en Salta, y lo demás son anomalías. Cuando uno habla de anomalía es que hay muy pocas ppm, pero no llegan a formar un depósito de interés comercial. ¿Qué es ppm? Partes por millón, perdón. Ok. Partes por millón. Sí. Vos suponete, para que un yacimiento sea de interés necesitas 20.000 partes por millón. Sí. Y las anomalías son de 300. O sea, es poco. Es muy poca cantidad. Sí, es una anomalía porque sí. si no están en concentraciones de 60 partes por millón. ¿Y las que hay en Argentina? Vamos a Argentina, después volvemos al mundo. Sí. Vos decís, son todas, obviamente, de explotación comercial. Van ahí empresas, no sé si son dos capitales no hay nada concreto, no hay ningún proyecto en ¿no? marcha. Nada. Explotación solo están no hubo ahí. Nunca. ¿No hubo explotación de tierras raras en Argentina? No hay muy poca exploración. Sí, o sea, ¿solo se está explorando? Ni siquiera, hay muy pocos proyectos que están en una exploración incipiente. Hace falta inversiones muy grandes para desarrollar proyectos mineros. Lo cual hay pocas empresas nacionales, no digo que no haya, sino que hay pocas interesadas en desarrollar proyectos mineros de estos elementos, digamos. Porque hay poca cantidad también en la Argentina. No, porque no se han descubierto, pero la comercialización de las tierras raras no es tan fácil que comercializar oro o plata o cobre. ¿Por qué? Porque el mercado es muy chico. No es que sea grande, es muy chico en cuanto a los individuos que participan, digamos. China es la mayor reserva y el mayor productor de purificación de tierras raras. Porque aparte de explotarlos, vos tenés que concentrarlos y tenés que separarlos. Claro, vamos ahí. Sí. ¿Cómo se saca la tierra rara? Todo el proceso, y una vez que está eso y se comercializa, ¿cómo es eso? ¿Cómo se comercializa? O sea, no me puedo ni imaginar cómo se guarda, cómo le llega a quien lo compra, para qué lo utiliza la gran mayoría de los compradores de tierras raras. Sí. Las tierras raras se explotan como cualquier otra explotación minera, como puede ser una caliza para el cemento, como puede ser un pórfido para el cobre. Es un método minero normal. Se tritura, se acopia y de ahí viene el proceso químico de separación de las tierras raras, que es más complejo que los otros elementos. Porque separar las tierras raras todas juntas involucra una tecnología, pero separar cada una de las tierras raras con una pureza de 99,999 de óxido europio, por ejemplo, es una tecnología que la tiene ahora China y Estados Unidos. ¿Pero cómo se hace? ¿En un laboratorio? En laboratorios, sí, en laboratorios, sí. Son procesos químicos, ¿no? Es una industria química muy compleja. ¿Y eso daña el ambiente? ¿Cómo es, digamos? O sea, se saca de la tierra... como cualquier otro mineral. Sí. Y, de ahí y el proceso químico se concentra como cualquier otro elemento. Se saca de la tierra, se lleva a un laboratorio y ahí se separa. A una planta, digamos. A una planta. Una planta química. Sí. Y ahí se procesan.